Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar con la retroalimentación del instrumento de la sesión uno que presentamos la semana pasada. Únicamente que antes voy a dar una ligera explicación de unos ajustes que vamos a hacer en la guía. Ahorita, basado en lo que me estuvieron platicando los compañeros que presentaron horas adicionales. Me mencionaron que en esta ocasión el examen tuvo ciertas características enfocadas a algunos temas en específico. Por ese motivo, pues sí decidí dar mayor resalto a algunos temas que están en la guía, pero que nos vamos a enfocar más en ellos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos temas de los que nos vamos a enfocar? Número uno, lo que son los campos formativos, las especificidades, finalidades, los PDAs, los contenidos, eso es lo que nos vamos a enfocar. También nos vamos a enfocar en lo que son las metodologías sociocríticas, que me comentaron que vino mucho de metodologías sociocríticas, lo que es proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas. Hubo varias preguntas en el examen que estuvieron enfocadas en esos temas y también mucho del el Consejo Técnico Escolar. Entonces, vamos a hacer unos ajustes en lo que es la elaboración del curso. Si notan que hay cambios que no están en la guía, ese va a ser el motivo principal, ¿de acuerdo? Porque sí, me mencionaron que pues el examen de esta ocasión sí estuvo pues más que nada enfocado en esos puntos que nosotros necesitamos conocer. Ahora, ahorita por el momento vamos a ir de acuerdo a la guía. El día de hoy vamos a tocar el tema de entornos escolares seguros, que este tema en sí se consideró en el examen, lo que son los protocolos de atención a situaciones que se pueden dar dentro del contexto escolar. Ahora vamos a iniciar con la retroalimentación del instrumento número uno, que esto, el tema que vimos la semana pasada, de cajón entra, o sea, es el de las leyes, el marco normativo de las acciones docentes. Entonces, ese tema de ley sí va a entrar. Eh, Ahora, mucho ojo, no nos preguntan lo que son los artículos o las leyes de forma directa, pero lo que sí nos piden, como que consideremos cuáles son los derechos, las intervenciones. Entonces, sí vale la pena más que nada comprender cuáles son las implicaciones legales de nuestras acciones docentes, para que de esa manera nosotros podamos, pues ahora sí que encontrar las palabras clave en las opciones de respuesta que nos ofrezcan. Vamos a iniciar con la número uno. El inciso número uno, aquí vamos a leer cómo se planteó. Dice aquí a ver, dice, en una secundaria pública de Mérida, durante el periodo de reinscripción, la subdirección informa a las familias que deberán cubrir una aportación obligatoria para mantenimiento si quieren recibir la boleta y confirman el lugar de sus hijos. Y confirmar, perdón, el lugar de sus hijos. Un docente manifiesta que la escuela sí necesita recursos, pero también advierte que no puede condicionarse el servicio educativo. Otro compañero argumenta que no se trata de una cuota escolar, sino de una colaboración solidaria, por lo que sí podría exigirse. Eso es lo que plantea el caso. Ahora, aquí vemos tres opciones de respuesta, donde la respuesta correcta es el inciso B. De acuerdo a la justificación, la, la escuela tiene que ser gratuita, o sea, la educación pública es gratuita y esto impide, el artículo tercero impide condicionar la inscripción, la permanencia, la boleta, documentos, ya sea que estén relacionados directo con el pago o aportaciones. La opción A lo que hace es normalizar una cuota obligatoria utilizando otro nombre, y la opción C como que reduce de forma indebida la gratuidad. Ahora, esto es un criterio jurídico, por lo tanto no está sujeto a modificación, cambios, no hay manera
en la que la escuela pueda justificar las cuotas. Si una familia, un padre de familia nos dice, no tengo cómo pagar, o no puedo pagar, o no quiero pagar, la escuela por ningún motivo puede ahora sí que amenazar o condicionar alguna parte de lo que es el servicio educativo. Ni siquiera se pueden retener documentos. O sea, las cuotas es muy importante concientizar a las familias de que son parte importante del funcionamiento de la escuela, porque pues sirve para realizar mejoras dentro de lo que es la comunidad escolar, pero no puede ser obligatorio. ¿De acuerdo? Esto debe de estar claro cuando ustedes observen algún reactivo en el examen que mencione lo que es cuotas o algún pago de servicio que exija la escuela. Ahí nosotros tenemos que enfocarnos al tema de la gratuidad en la educación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? ¿No? Ok. Bueno, pasamos a la número 2. ¿Alguien me puede ayudar leyendo, por favor? A ver, en En una una pri- primaria de mm, Mérida, un alumno con discapacidad motriz fue reubicado temporalmente a un salón improvisado porque la dirección considera que adaptar el acceso al aula regular tomará tiempo y presupuesto. La maestra del grupo reconoce que el alumno participa mejor cuando permanece con sus compañeros, pero duda si insistir en su permanencia o aceptar a la medida mientras se resuelve la infraestructura. Ok, ok, muy bien. Ahora, acá en este reactivo, la respuesta correcta es el inciso B. Ahora, la opción B es la más adecuada porque el enfoque de inclusión obliga a eliminar barreras y realizar ajustes razonables para garantizar el derecho a la participación, aprendizaje y dignidad. La opción A conserva una exclusión material, aunque mantenga contenidos. Y la C desplaza la responsabilidad institucional a la familia. La escuela debe responder desde un enfoque de derechos, no de la segregación temporal. Entonces, acá, a pesar de que se argumente de que pues se le está atendiendo al niño, de que pues se le está dando el servicio educativo, desde que haya una situación en la cual el niño se sienta segregado o se sienta rechazado, ahí pues no se está cumpliendo con el enfoque de inclusión que nos exige el marco normativo. Recuerden que ahora sí que para fines del examen, la escuela tiene que adaptar todas las condiciones a lo que son las necesidades que tienen los educandos, los niños, los alumnos. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de reactivos, tenemos que enfocarnos a la opción que adapte mejor el servicio educativo a lo que son las condiciones y las características del alumno. ¿De acuerdo? Aunque sepamos que lo más práctico o lo más factible o lo que se hace en las escuelas es más orientado al ejemplo que plantea este caso, porque pues sabemos que el ejemplo que plantea este caso, pues muchos directivos dirán, pues esto es lo más fácil, ¿no? En lugar de construir una rampa o un acceso permanente, pues mientras vamos a cambiarlo de salón, ¿no? O sea, aquí sabemos que eso sería la realidad, sería lo más factible, pero recuerden que cuando estamos contestando en el examen, la realidad no siempre es lo más adecuado. Tenemos que apegarnos y enfocarnos a lo que dice la norma, lo que dice las leyes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a este reactivo? ¿No? Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? En una secundaria de Mérida, una docente detecta que un estudiante ha dejado de participar, presenta moretones recurrentes y reacciona con miedo cuando se le pide que hable de su casa. La maestra decide actuar con base en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y en el criterio de protección integral. Ordena las acciones. 1. Canalizar o dar aviso a las autoridades competentes conforme a la ruta institucional
2. Identificar y registrar objetivamente las señales observadas. 3. Adoptar medidas inmediatas de protección en el espacio escolar. Muy bien, muchas gracias, maestra. Ahora, fíjense lo siguiente hoy, acá hay una aclaración importante. A lo mejor algunos de ustedes contestaron bien esta pregunta y el instrumento se las marcó como mala porque puse mal la clave. O sea, ya lo chequé en que estaba haciendo la retroalimentación y vi que no coincidía. De acuerdo, ahorita voy a mencionar cuál es el inciso correcto. El inciso correcto es la opción A. ¿De acuerdo? ¿Por qué? De dónde nos vamos a pasar? Cuando nos topemos con este tipo de casos de protocolo, la palabra que tenemos que buscar en la respuesta son acciones inmediatas. Ese es el concepto. Que diga acción inmediato. Inmediato es la palabra clave. ¿De acuerdo? Ahora, eso va a ir siempre en primer lugar. Ahora, recuerden que cuando se habla del tema de la protección de los niños, nosotros los maestros tenemos la responsabilidad de vigilar ese cuidado. Cuando algún niño está sufriendo algún tipo de violencia o sufrió algún accidente o de repente tuvo algún tipo de agresión, nosotros no podemos decirle, ay, espérate tantito, ahorita te atiendo, voy a ir primero al baño o voy a ir a llevar unos papeles a la dirección o déjame termino de calificar y después lo vemos. No, o siempre tenemos que enfocarnos a las acciones inmediatas, ¿de acuerdo? Eso lo marca el manual, de hecho hoy lo vamos a conocer un poquito más a profundidad, pero dentro de lo que es el marco legal, nosotros siempre tenemos que identificar lo que son estas acciones inmediatas. Ahora, como punto número dos, ahora sí que se trata de identificar y registrar objetivamente las señales observadas. Aquí podemos ver, Buenos días. evitando. ¿Sí? Buen Hola día, maestra, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? buen día. Buenos días. Bueno, acá tenemos que observar y registrar lo que podemos percibir, evitando hacer interpretaciones personales. ¿De acuerdo? Cuando yo levante mi relatoría de hechos, no se vale que yo ponga en el escrito, no, pues el niño trae moretones y probablemente se lo hizo su papá porque su papá ha estado en la escuela con actitudes agresivas. O sea, ese tipo de cosas no hay que registrarlas en lo que son los documentos oficiales. Aquí, yo como maestro, llego a mi salón, veo que un niño, una niña, tiene un moretón en su cuello. Ahí yo voy a investigar qué es lo que está sucediendo, levantar mi relatoría de hechos y poner, llegué el día, este tal día al salón, al entrar a la primera hora, noté que la niña ya tenía este moretón desde que llegó. ¿De acuerdo? Y ese documento yo lo llevo con mi autoridad inmediata, ¿no? Que es el director, directora, en el caso de secundaria, pues es el subdirector. O sea, yo ya estoy registrando, estoy atendiendo el caso y lo estoy registrando de forma objetiva, evitando hacer juicios. E incluso se podría llegar a decir que ni siquiera debemos de hacerle preguntas al niño o la niña, ¿no? Porque al hacer preguntas, de igual forma podemos coaccionar de cierta manera lo que es lo que el niño va a decir, ¿no? Entonces, pues cuando ya se canalice el caso y se realice la investigación, pues ya en su momento, pues el personal adecuado ya le preguntará a la niña o al niño qué fue lo que sucedió, ¿de acuerdo? Y pues eso es algo que nosotros tenemos que apegarnos de acuerdo a lo que dice la norma. Y por último, pues ya es canalizar o dar aviso a las autoridades conforme a lo que es la ruta institucional, que en este caso, pues esta tercera acción le corresponde directamente a nuestra autoridad inmediata. ¿De acuerdo? Ahora, acá dice la respuesta correcta es la A. La secuencia es identificar, registrar y adoptar medidas inmediatas de protección. Después, canalizar el caso, dar aviso conforme a lo que es la ruta institucional. Primero se requiere evidencia objetiva, luego se protege al estudiante en el espacio escolar, finalmente se activa lo que es la atención especializada. ¿De acuerdo? Entonces siempre es
ruta de adoptar medidas inmediatas. ¿Cuál es esa medida inmediata? Lo que es el registro. ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, ¿alguna duda, Alberto, maestrita? eh, yo quiero nada más, como que concisar, ¿no? Es primero identificar, registrar, luego canalizar y adoptar medidas. No, primero son adoptar medidas inmediatas, en lo que es la intervención docente. Eh, Como dice, sí, entonces primero es adoptar medidas. es correcto, sí, lo que pasa es que, ándale, exactamente. Por ejemplo, cuando usted llega al salón, ve que un alumno tiene un moretón en su cuello o tiene un golpe en su cara, Ajá. allá inmediatamente Por vamos a eso, eso intervenir. no es identificar. No, 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 es adoptar medidas inmediatas. Ok. Así es. Esa es la Ahora, palabra clave, cuando inmediato. yo digo, bueno, estoy identificado, no, entonces tienes el caso, luego adoptas, identificas y canalizas. Sí, Es canalizar es lo correcto. último. Ok, Así es, correcto. Era efectivamente. esa duda. Ahí es donde usted se va a fijar en lo que es la palabra inmediato. Ujú. Va a ser el punto de partida. Si, por ejemplo, está en un reactivo que es de este tipo de ordenamiento, la opción que tenga la palabra inmediato va a ser la número uno. Ok, palabra inmediata. Exactamente. O Correcto. algún sinónimo, ¿no? Algún sinónimo o algo que haga referencia de que estamos Sí. actuando enseguida. Ok, Así Sí. es. Muy bien. Maestro correcto. Alberto, Sí, dígame, maestra. sí. Creo que esta fue la que me salió mal cuando hice mi evaluación. Pues como apenas estoy entrando, no había escuchado bien. Nada más creo que sí nos creó un poquito de confusión, porque donde usted pone respuesta correcta A, dice porque primero es identificar, no es adoptar. Creo que ahí es lo que nos está causando un poquito Ah, ok, sí, sí, sí. Lo más la de... justificación creo que lo puse al revés. Sí, es correcto Exacto. la Sí, redacción. sí. Pero sí, hay que aclarar que lo primero es adoptar medidas inmediatas. Esa es la palabra clave. Ok, ok, Así perfecto. es. Ahí es donde nos Gracias. vamos a ir. Siempre es actuar primero. Es actuar primero y ya después, conforme a lo que es el protocolo, se va investigando, se va a ir registrando lo que nosotros vamos a realizar. Muy bien. Correcto. Ahora Gracias. pasamos a la siguiente. Muy bien. A ver. Correcto, muy bien. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Dice, relaciona cada situación con el principio o referente jurídico que la orienta de manera principal. Número uno, un docente evita usar expresiones religiosas como criterio de evaluación o adoctrinamiento en el aula, perdón. Dos, una escuela adapta actividades, materiales y apoyos para que todo el alumnado participe. Tres, una directora rechaza condicionar la entrega de documentos al pago de aportaciones. El inciso A dice inclusión educativa, el B, gratuidad del derecho educativo y C, laicidad. Muy bien, excelente. Ahora, aquí recuerden, cuando este ejemplo está muy claro, ¿de acuerdo? Como que sí está muy fácil relacionar cada concepto con su definición. Pero si en algún momento hay alguna duda, referente a los conceptos, ya sea porque se parecen o de repente las definiciones no son claras. Recuerden que el truco está en relacionar uno de forma directa, uno del que estemos seguros. Por ejemplo, si yo tengo dudas entre lo que es el tema de inclusión y gratuidad del derecho educativo, porque ya sea que se parecen. Aquí yo me voy a enfocar al concepto del que esté seguro, por ejemplo, el de laicidad con la cuestión religiosa. Acá yo puedo establecer una relación directa. Por ejemplo, puedo ver que la uno de cajón es la C. Entonces voy a buscar cuáles son las opciones que me ofrecen la uno como la C. Aquí puedo ver que la opción A sí relaciona directamente el concepto y también la opción C. Ambas tienen el 1C. Entonces yo ya descarto lo que es la opción B y ya solo tengo dos opciones de respuesta, ¿no?
Ahora, una vez que ya haya hecho este proceso, pues me voy a ir con la secuencia lógica. En el inciso A puedo ver que la 2 dice que es inclusión. Dice una escuela adapta actividades, materiales, apoyos para todo que el alumnado participe. Y en el caso de la 3B, dice una directora rechaza, condiciona la entrega de documentos al pago de aportaciones. Lo que voy a hacer para identificar la respuesta correcta es tratar de buscar en la definición alguna palabra que se relacione de forma directa con el concepto. Por ejemplo, yo puedo ver que la palabra gratuidad se puede relacionar directamente con el pago de aportaciones. Entonces, yo una vez que ya haya establecido esa relación entre la definición 3 y el concepto B, pues yo ya puedo determinar que la respuesta correcta es la A. Ahora, este proceso que acabo de describir, pues nos puede ayudar precisamente con aquellas preguntas de las que tengamos dudas, porque este tipo de reactivos pueden llegar a ser de los más sencillos para contestar, porque podemos utilizar la lógica, podemos utilizar el sentido común, pero sí es muy importante que nosotros tengamos claros los conceptos para que podamos establecer esas relaciones. Recuerden que las redacciones del examen en muchas ocasiones son engañosas, o sea, como que traen muchos distractores, traen allá mucha información de la cual, pues, el objetivo es que nos perdamos entre tantas palabras, entre tantos conceptos, pero lo importante, ahí entra en juego lo que es nuestra lectura de comprensión y tenemos que enfocarnos justo a lo que nos está describiendo. Ahora sí que este es un ejercicio en el cual pues yo voy a leer todo el párrafo y me voy a enfocar al tema central de qué es lo que me está hablando, qué es lo que me está diciendo. Y ya basado en el núcleo de esta oración, pues yo ya voy a establecer de forma directa una relación con el concepto. ¿De acuerdo? No nos vamos a hacer bolas ahí, no nos vamos a confundir si nosotros logramos, pues a través de este proceso, como que identificar los puntos clave. A lo mejor hay una confusión y de repente decimos, híjole, como que esta palabra no encaja. A ver, vamos a explorar la otra opción. Y si vemos que encaja mejor, pues ahí quiere decir que la otra opción es la correcta, ¿de acuerdo? Pero pues sí es muy importante contestar con seguridad y pues este proceso nos puede dar mayor seguridad al momento de contestar este tipo de reactivos. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente. Ok. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? En una primaria del sur de Mérida, durante la organización de un reglamento del aula, una maestra propone que las decisiones se tomen exclusivamente por los adultos para evitar desorden. Otro docente sugiere escuchar a los estudiantes solo al final, como una consulta simbólica. Una tercera docente plantea abrir un espacio donde el grupo pueda opinar y que esa opción sea considerada de acuerdo con su edad, madurez y tema a resolver. Muy bien, muchas gracias, maestra. Ahora, fíjense de lo siguiente. Aquí, chequen estas últimas palabras de lo que es la redacción. Esto justamente corresponde a uno de los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, lo que es edad, madurez y tema a resolver. Ahora, literalmente el artículo, un artículo de la Ley General de Educación nos habla de este derecho. ¿De qué derecho estamos hablando en este caso? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el derecho del cual se está enfocando este caso? Dicen, no tengo a la mano exactamente el concepto, pero creo que era participación, ¿no? Derecho a la participación. Así es, efectivamente, ese es el derecho. Ese es el derecho del que se está enfocando. Y estas últimas palabras se pueden relacionar de manera directa con ese
con ese derecho. Porque acá lo que dice la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes menciona que ellos se pueden involucrar en las decisiones que toma la escuela de acuerdo a su edad, madurez y el tema a resolver. Ahora, en los casos, de acuerdo al nivel en el que nosotros nos encontremos, si somos de primaria o de secundaria, vamos a leer el caso y vamos a ver si la situación que está planteando es adecuada para la edad que tiene el alumno o para el nivel de madurez que tiene el alumno. Si estamos hablando de un tema muy complejo, un tema que pues ahora sí que rebasa lo que es la edad del alumno, pues ahí su participación se puede ver limitada, ¿de acuerdo? Pero si estamos hablando de un tema en el cual ellos se pueden involucrar y vemos que sí tienen esta oportunidad de participar y ser considerados, porque recuerden que en este tipo de reactivos va a haber algunos que simulen participación. O sea que a lo mejor les pregunten, oye, ¿tú qué piensas? No, pues yo pienso esto. Ah, está bien, gracias por tu opinión, pero pues no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Eso no es participación. La participación es que el alumno pueda involucrarse, pueda aprender y pueda, pues ahora sí que ser considerado al momento de participar, pero sí el artículo es muy específico de que esto es de acuerdo a las características que él tenga, a la edad, a la madurez y a la complejidad de la decisión que se tiene que tomar. ¿De acuerdo? Ahora, la respuesta correcta es el inciso C, donde dice que la opinión de niñas, niños y adolescentes debe ser escuchada y considerada en asuntos que les afectan de acuerdo a su edad y desarrollo. Así lo dice específicamente el artículo. Ahora, la opción C se apega al derecho de participación de las niñas. No basta con escucharlos de manera decorativa, su opinión debe ser considerada en asuntos que les afectan. Ahora, esto es algo que tenemos que tener en claro cuando se hable de este derecho. ¿Alguna duda, algún comentario con respecto a este inciso? ¿No? Muy bien, pasamos al siguiente. ¿Alguien que nos ayude leyendo, por favor? Voy a conectar mi lab mientras leen. En En una una secundaria, perdón, En una secundaria de Mérida, varios estudiantes comparten sin permiso una imagen alterada de una compañera en un grupo digital. La prefectura considera que, como ocurrió fuera del plantel y desde teléfonos personales, la escuela no tiene por qué intervenir. La orientadora, en cambio, señala que el caso ya está afectando la asistencia, la participación y el bienestar emocional de la alumna. Con base en el enfoque de derechos digitales, intimidad y protección escolar, lo más adecuado es... Ok. Ahora, acá podemos ver que la respuesta correcta es el inciso C, que habla de intervenir institucionalmente porque la exposición indebida y el ciberacoso vulneran la intimidad y afectan el derecho a la educación. Ahora, la escuela bien puede argumentar, este tipo de situaciones se están dando fuera del plantel. Pero desde el momento en el cual las consecuencias ya están afectando lo que es la permanencia del alumno o están utilizando la imagen de la escuela, porque en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hacen los niños? Crean una cuenta donde dice quemados en Federal 15, ¿no? Y allá como que exponen los nombres de los alumnos, empiezan a publicar información, ponen fotos, ponen videos, incluso con el uniforme. Ahí, aunque son hechos que están fuera de la escuela, sí tenemos la responsabilidad de intervenir porque se está utilizando la imagen de los alumnos y además está afectando lo que es la convivencia escolar. ¿De acuerdo? Aquí no se vale lavarnos las manos y decir, no, pues como ocurrió el sábado y el sábado estabas en tu casa, pues es cosa de tus papás. No, porque si en dado caso la víctima toma acciones legales y se descubre que la escuela hizo caso omiso
de las señales o esta persona menciona que se acercó con la maestra y le dijo, oiga, maestra, me está pasando esto. Y la maestra le dijo, oye, pues díselo a tus papás porque pasó el otro día, aquí no estabas aquí. Eso puede ahora sí que meternos en problemas porque estamos cayendo en un acto de omisión. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que este tipo de situaciones son violencia que afecta a la comunidad escolar. Por lo tanto, ameritan una intervención inmediata institucional. ¿Correcto? Ahora, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Otra de ordenamiento. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Un adolescente migrante llega a una secundaria de Mérida, sin contar todavía con toda su documentación escolar y de identidad. La dirección desea actuar conforme al marco jurídico sin poner en riesgo su acceso a la educación. Ordena las decisiones más congruentes. 1. Facilitar posteriormente la regularización documental con acompañamiento institucional. 2. Garantizar el acceso al servicio educativo sin que la falta de documentos sea obstáculo inicial. 3. Recabar los datos indispensables para asegurar comunicación, seguimiento y protección escolar. Muy bien, muchas gracias. Ahora, aquí utilizamos la técnica, pero tenemos la respuesta a la vista, ¿no? Pero vamos a hacer de cuentas de que no. Eh, Utilizando esa lógica, ¿cuál consideran que iría de primero? O sea, de primero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Garantizar el acceso. Exactamente, ahí está el concepto clave. Hay que garantizar el acceso. Esto lo dice el artículo tercero, lo dice la Ley General de Educación. Entonces, recuerden que la palabra clave en este tipo de situaciones es garantizar el acceso al servicio educativo. De hecho, este es uno de los fines de la Ley General de Educación. ¿De acuerdo? Cuando nosotros veamos este tipo de situaciones en el que, pues, el estudiante pertenece a algún grupo vulnerable o refleja algún tipo de barrera de educación, aquí nosotros podemos, percibir que lo que necesitamos ver es cuál es la opción que garantice. Ahora, recuerden, no siempre va a estar la palabra de manera textual, pero lo que sí va a estar, pues son la descripción que permita precisamente garantizar el acceso educativo. ¿De acuerdo? Ahí podríamos ver que de cajón, pues allí es garantizar como número uno, y pues en esta secuencia lógica podemos ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Aquí de igual forma, si en dado caso no con la primera opción tenemos duda o no estamos seguros, pues podemos irnos a la última, que es, pues ahora sí que facilitar posteriormente que se regularicen sus documentos. ¿De acuerdo? Eso ya sería lo último. Lo primero que hay que hacer es atender al alumno. Esa es nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos. Ya después los documentos se pueden dar conforme a lo que es el proceso. Muy bien. Ahora, aquí ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Relaciona cada decisión escolar con el sentido jurídico pedagógico que mejor la sustenta. Número 1. Diseñar apoyos diferenciados para estudiantes con barreras de aprendizaje. Número 2. Generar acuerdos con familias y comunidad sin sustituir la función profesional docente. Número 3. Priorizar la atención del estudiante en riesgo antes que cualquier trámite administrativo. Muy bien. El inciso antes. Ok. Ok, ¿Está bien? gracias, maestra. Ahora, aquí vamos a utilizar también la técnica para este tipo de instrumentos, para este tipo de reactivos. Ahora, aquí, ¿cuál sería el concepto que podrían relacionar de forma directa? O sea, que del que estamos totalmente seguros que sí es.
priorizar la atención del estudiante, ¿verdad? Priorizar, ¿con cuál se relaciona? Se relaciona con... B. Con la Ujú, B. derecho. Ok, efectivamente, se relaciona con la B. Ahora, acá podemos ver que la palabra priorizar, pues ahora sí que está, ahora sí que vinculado, ¿no? Con el derecho de prioridad, o a lo mejor no aparece como derecho de prioridad, pero sí aparece con la palabra interés superior de la niñez. Ahora, recuerden que el interés superior de la niñez es uno de los puntos clave de lo que es el marco normativo de estos documentos. Cualquier acción que mencione que lo más importante en la escuela son los estudiantes, ahí nos está hablando del interés superior de la niñez. Ahora, aquí, efectivamente, la definición 3 o esta descripción se relaciona directamente con el inciso B. Entonces yo voy a buscar las opciones. Entonces pongo acá 3B, señalo que hay dos incisos que me señalan esta relación. Ahora voy a buscar otro que pues me parezca lógico. Por ejemplo, en el caso del inciso A, me dice que la 2 que es generar acuerdos con familia y comunidad, es la C, que es equidad e inclusión. Entonces allá como que hay duda, no suena lógico, no hay una relación directa. Me voy con el otro que dice 1A, que es diseñar apoyos diferenciados con participación social con responsabilidad. Veo que tampoco hay una relación. Entonces me voy al otro inciso y allá observo que hay una secuencia más lógica, hay una relación más directa con palabras claves relacionadas con los conceptos. Entonces es ahí donde yo ya voy a estar totalmente seguro que la respuesta correcta es la B. ¿De acuerdo? Ahora, aquí recuerden que este tipo de reactivos también los podemos contestar con mayor facilidad y es muy importante que nosotros hagamos este ejercicio porque incluso nos puede ayudar a tener un buen ritmo al momento de contestar el examen. Ahorita una de las cosas que estuve platicando con mis compañeros que presentaron el examen de horas adicionales, me estuvieron hablando de la cuestión del tiempo, que pues sabemos que para el examen vamos a tener 4 horas para contestar, son 4 horas que vamos a tener, pero ojalá que a ninguno de nosotros nos pase. Algunos tuvieron dificultades para conectarse, estuvo fallando la aplicación, estuvo fallando su lab y esas 4 horas se convirtieron en 2 horas y media. Entonces, sí es necesario, ojalá que no nos suceda, ¿verdad? Pero sí es necesario que nosotros contestemos el examen a un buen ritmo y de repente este tipo de reactivos no debemos de invertir tanto tiempo para que cuando nosotros vayamos contestando, utilicemos el tiempo que nos dan de una manera adecuada, de tal forma que cuando ya estén finalizando las 4 horas, pues yo ya esté terminando con el instrumento. ¿De acuerdo? Que no suceda que me falte media hora y todavía esté a la mitad del examen, porque obviamente eso puede afectar nuestro nivel de análisis y ya no vamos a invertir tiempo suficiente en aquellas preguntas. Si nosotros estamos viendo alguna pregunta, algún inciso que es obvio, que es evidente o que nosotros podamos establecer una relación directa, pues en ese tipo de preguntas no es necesario invertir tanto tiempo. ¿De acuerdo? Para que de esa manera pues podamos avanzar en el examen y podamos ahora sí que obtener un buen resultado, estar tranquilos más que nada, ¿no? Porque ahí algo que pude observar es que muchos sí tienen los conocimientos, sí tienen las nociones, pero de repente dudan demasiado, ¿no? O sea, no confían en lo que saben y esas dudas de repente les puede mermar en cuestión del tiempo, ¿no? Porque están viendo la respuesta y están casi seguros que es esa respuesta, pero ese casi de repente hace que tengan un retraso en la forma en cómo están resolviendo el examen. Entonces, falta media hora y de repente les faltan 20 preguntas y ya las últimas las contestan así, al azar, ¿no? Entonces, no, que no nos suceda eso, por favor. Ahora, esta técnica nos va a ayudar precisamente a poder contestar de una forma más rápida y más eficaz.
¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este inciso? Acá nos está diciendo que la respuesta es la B y está bastante claro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna, correcto. Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. En una secundaria de Mérida, durante una reunión con familias, el comité escolar solicita opinar sobre cómo mejorar la convivencia y apoyar actividades formativas. Un docente rechaza cualquier participación externa porque considera que toda intervención de madres y padres invade su autonomía profesional. Otra maestra sostiene que la comunidad puede colaborar, siempre que no sustituyan las decisiones pedagógicas propias del personal docente. Muy bien, muchas gracias. Ahora, acá la respuesta correcta es la B. Dice, la comunidad puede colaborar en la mejora escolar, convivencia y actividades formativas, pero sin sustituir la función pedagógica. Ahora, en este tipo de reactivos nos hablan acerca del tema de la participación que tienen las familias. Ahora, recuerden que ahorita ya el concepto que se está utilizando en las escuelas ya no es el de padres o madres de familia, ¿de acuerdo? Es el tema de familia, porque puede ser cualquier persona que se haga cargo, que sea responsable de los alumnos. Si el alumno vive con sus abuelitos o con sus tíos o con sus hermanos mayores, esa es su familia y esta familia tiene esta oportunidad de poder colaborar en lo que son ciertos temas de la escuela. ¿Cuáles son esos temas? Cuestiones de mejora escolar, en cuestión de infraestructura o normativa, en cuestiones de convivencia escolar, lo que es la vigilancia, lo que son las acciones, las implementaciones de seguridad que se pueden dar dentro de la comunidad escolar y acciones formativas que son actividades donde los maestros decidan que los papás puedan intervenir. Ejemplo, si yo quiero hacer un círculo de lectura o si yo quiero organizar un taller en el cual los padres van a estar participando, perdón, las familias pueden estar participando, pues ahí es donde ellos pueden intervenir. Pero ya en cuestiones pedagógicas o decisiones que involucren el actuar docente, ahí sí ya las familias ya no tienen intervención. Si una mamá, un papá, un abuelito te dice, ¿ah? Ah, ok. Si un abuelito o un tío te dice, oiga, maestro, pues creo que le está dando mucho valor al examen, o fíjese que esta tarea no me gustó porque mi hijo no la pudo hacer, estuvo muy difícil, o estuvieron muy caros los materiales, o de repente es que, pues a mí no me gusta que mi hija trabaje en equipo, o sea, este tipo de situaciones, este tipo de decisiones ahí las familias no se pueden meter. ¿Por qué? Porque son decisiones pedagógicas. Pero en todo lo demás sí puede existir una colaboración y está sustentado en lo que es la ley. La ley incluso establece que es obligación de las familias el involucrarse en las cuestiones educativas de sus educandos. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, muy bien. Ahora, en una primaria de Mérida, un docente considera exponer al grupo el caso de un alumno que presenta conductas agresivas para que todos entiendan lo que está pasando y así prevenir nuevas situaciones. La directora le recuerda que cualquier decisión escolar debe evitar humillación, etiquetas y exposición innecesaria de información personal. Con base a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y el enfoque de debido proceso e intimidad, lo más adecuado es, y la respuesta correcta es el inciso A, que nos habla de proteger la información personal del estudiante, evitar su exhibición pública y actuar mediante una ruta de institucional confidencial. ¿De acuerdo? Recuerden que estos temas son temas muy delicados, muy importantes que nosotros tenemos que considerar en nuestras acciones, sobre todo cuando se dan algunas situaciones de riesgo dentro del entorno escolar. Por ejemplo, de que un alumno lleve una arma o lleve drogas o agreda a un alumno o de repente está
consumiendo sustancias dentro del plantel. Nosotros como docentes podemos detectarlo, podemos canalizarlo, pero no hay que exponerlo. Incluso en la relatoría de hechos, cuando se describe la situación, no se pone el nombre completo del alumno, se ponen las iniciales para poderlo identificar, pero que no se exponga de manera directa su identidad. Pero si yo como maestro, entro a un salón y me preguntan, oiga maestro, ¿y qué pasó con Juanito? El otro día vi que se lo estaban llevando en una ambulancia o en una patrulla, cuéntenos el chisme. Y yo soy chismoso y se los cuento, pues ahí sí yo ya estoy violentando este derecho a la intimidad que tiene el alumno. No puedo provocar que pues cuando regrese a la escuela, pues él sea víctima de alguna humillación, de alguna etiqueta. Y cuando pregunte, oye, ¿cómo se enteraron todos? Y diga, no, pues es que el maestro Alberto, que es bien chismoso, nos lo contó y ya nos enteramos de todo lo que sucedió, pues ahí sí yo ya estoy, ahora sí que exponiéndome a mí mismo, ¿de acuerdo? Si está claro esto que acabamos de explicar, ¿hay alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, muy bien, correcto. Pues entonces, vamos a iniciar con el nuevo tema. Nada más como recordatorio. Ahorita vamos a entrar a lo que es el Drive para que ustedes puedan observar cuáles son los materiales de donde surgió toda esta información. Ya mencionamos que pues en los temas que estuvimos abordando son el artículo tercero, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pero aquí en esta carpeta, a ver, voy a compartir pantalla. A ver, aquí estás. Sesión uno. Entonces entramos a la sesión uno y aquí vamos a encontrar los PDFs que nos muestran toda la información que si ustedes quieren pueden consultar. Ahora, acá podemos encontrar lo que son los artículos, por si ustedes quieren establecer de manera directa estas opciones. Me comenta un compañero que hubo un artículo que sí salió de manera textual en el examen, donde nos hablaba acerca de el artículo 4 de la Ley General de Educación, que acá nos habla de varios puntos importantes que son acciones afirmativas, agotamiento residencial, adopción internacional, ajustes razonables, que esta es la parte que se le consultó al compañero en su examen, donde habla de que, de acuerdo al artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es importante que la escuela haga ajustes cuando se refleje algún tipo de barrera educativa. ¿De acuerdo? Aquí esta es una parte que tenemos que recordar. Artículo 4 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿De acuerdo? Se los estoy señalando para que lo tomen en cuenta y puedan considerarlo si en algún momento aparece en el examen. ¿De acuerdo? Lo estamos resaltando porque un compañero me dijo que esto sí lo preguntaron directamente. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con respecto a la sesión número uno? No, todo claro. Muy bien. Sí. Correcto. Bueno, pues entonces vamos a pasar al tema del día de hoy, que es el tema de entornos escolares seguros. Este es un tema que también tuvo bastante presencia en lo que es el examen, es que nos habla acerca de los protocolos de seguridad y lo que nosotros tenemos que hacer al momento de intervenir en alguna situación de riesgo que se pueda dar en la comunidad. También está en el repositorio el documento completo. El manual se llama Entornos Escolares Seguros. Ahora, vamos a hacer una aclaración importante. Este manual es de carácter federal.
Es lo que nos menciona a grandes rasgos que tenemos que implementar. Pero cada estado también tiene sus propios manuales y protocolos de acuerdo a las situaciones de riesgo que se pueden dar en cada región. ¿De acuerdo? Porque recuerden que no es lo mismo lo que es vivir en el centro del país a vivir en el sureste o a vivir en el norte. Puede ser que cada caso nos hable de una situación en específico, ¿de acuerdo? Por eso cada uno de los estados nos habla de cómo en las escuelas se debe de actuar ante cada una de estas situaciones, ¿de acuerdo? Pero este es el documento general y de este documento se desprende cada uno de los protocolos estatales. Bueno, muy bien. Entonces, iniciamos. El propósito. El propósito es contribuir al desarrollo integral de los estudiantes en un entorno seguro y saludable. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vayamos a ubicar una respuesta en el examen, este concepto es clave. Tiene que ser entorno seguro y saludable. Si hay alguna acción por parte de algún maestro personal de la escuela o incluso los mismos alumnos que ponga en riesgo este entorno saludable o este entorno seguro, pues ahí nosotros tenemos que intervenir. Ahora, la base de la nueva escuela mexicana que busca que los centros educativos sean espacios de aprendizaje y convivencia con bienestar. La participación clave se requiere la participación de toda la comunidad escolar, autoridades educativas e instancias de gobierno en caso de que se amerite algún tipo de canalización. Ahora, el alcance del documento. El documento presenta lineamientos generales y nacionales para que las autoridades locales establezcan protocolos según su contexto, que es lo que les acabo de explicar. Y ahora, los ejes de acción son acciones formativas y preventivas para construir entornos escolares seguros. Ahora, recuerden que cada situación que se dé dentro de la comunidad escolar, toda medida que sea punitiva o que establezca un castigo o sanción para los alumnos que son agresores, esas opciones las debemos de descartar. ¿De acuerdo? Repito algo que ya he dicho, aunque sabemos que la realidad es distinta, para efectos prácticos del examen y para aplicándonos a lo que dice el manual de entornos escolares seguros, siempre tiene que implementarse una acción formativa, restaurativa y preventiva. ¿De acuerdo? Eso es algo que nosotros tenemos que tener en claro. Si yo leo mis tres opciones y estoy viendo que entre ellas se le está estableciendo algún castigo, alguna multa, una sanción, una expulsión, esa opción la descartamos por completo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la base del documento. Ahora, la meta es generar condiciones favorables y duraderas para entornos escolares seguros. El enfoque, brindar herramientas para el desarrollo socioemocional, impulsando la actuación consciente, responsable, con empatía, respeto y tolerancia. Habilidades para la vida, regulación de emociones, diálogo, empatía, negociación pacífica de conflictos y valoración de la diversidad. Estas son las habilidades que nosotros debemos de promover en nuestros alumnos. La desnaturalización de la violencia, impulsar estrategias para erradicar comportamientos violentos e intolerantes. Programa de apoyo escolar, que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que es el PNCE de la SEP, que ofrece una asistencia técnica y materiales educativos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esto que acabamos de describir se relaciona mucho con el enfoque formativo de lo que son los entornos escolares seguros. Cuando hay algún tipo de situación de riesgo, ejemplo, que a algún alumno se le esté haciendo bullying dentro del entorno escolar, en lugar de decir, bueno, pues vamos a ver quiénes están realizando el acoso, quiénes están haciendo el bullying, yo voy a identificarlo, pero no con la intención de sancionarlos, sino que concientizarlos, ¿no? Ahí tenemos que
Pues primero que nada, conocer cuál es la situación que están viviendo los alumnos, que son los agresores, establecer un diálogo con ellos, tratar de generar empatía, realizar actividades que promuevan la convivencia, de tal forma que nosotros tengamos en claro que somos los maestros, somos los docentes y como adultos tenemos la responsabilidad social de orientar a los alumnos para que ellos sean conscientes de sus acciones. ¿De acuerdo? Ahora sí que no se vale decir, no, es que Juliancito es el Billy de Kit, ¿no? O sea, ya ya lo regañamos, ya lo cambiamos de salón, ya se le hizo de todo y no cambia, ¿no? Acá no cambia. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente se le pone etiquetas, normalmente se le señala, se le castiga al agresor, pero de repente nos olvidamos de que es un niño, es una niña, y si en algún momento está teniendo ese tipo de comportamientos, es porque tal vez él también está siendo víctima de algún tipo de agresión. Ahora, puede ser una agresión violenta o también puede ser alguna agresión por un acto de omisión que sus papás están efectuando en él, o sea que no le hacen caso en su casa o de repente lo tienen abandonado o hay algo que está detonando ese tipo de conductas. Entonces, nosotros como docentes, cuando implementemos alguna acción, tenemos que evitar el que lo señalemos o que lo castiguemos por esa acción. En lugar de eso, tenemos que establecer acciones formativas para pues, que el alumno entienda que lo que está haciendo no está bien y si él necesita ayuda o necesita apoyo, pues se le puede dar ese apoyo, ¿no? Que se sienta también en cierta manera protegido, defendido, para que de esa manera se pueda erradicar la violencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la base democrática, que es la deliberación y acuerdos a través del diálogo. El abordaje de conflictos implica identificar el conflicto como parte de la vida cotidiana y adquirir herramientas para transformarlo en un aprendizaje. Eso es lo que les acabo de describir. El rol del estudiante. El estudiante es agente social activo en la construcción de su aprendizaje y la transformación de su entorno. La construcción comunitaria de la seguridad. Promover la cultura de paz mediante acciones de formación a estudiantes, familias y personal educativo. Y los mecanismos de participación se deben fortalecer, que es crear espacios como asociaciones, consejos estudiantiles, comité escolar de administración participativa, asociación de madres y padres de familia, consejos de participación social, comités de Contraloría Social y el Consejo Técnico Escolar. Ahora, todos estos espacios son espacios en los cuales se pueden abordar asuntos relacionados con la seguridad del plantel. Aquí tenemos que tomar en cuenta que mientras más personas participen, estas personas tienen que estar alineadas a lo que es la normativa. Ahora, la normativa del plantel tiene que tener como objetivo el poder garantizar la seguridad de los alumnos. Cuando se está elaborando un documento de normas escolares, no se tiene que hacer con la intención de prohibir o restringir ciertas acciones del alumno. Por ejemplo, yo no puedo poner en mi normativa, no, pues los alumnos tienen que tener el cabello cortito porque así es como se debe utilizar y, ok, ¿cuál es el motivo? O sea, se puede poner, pero la justificación tiene que estar orientada a lo que busque la seguridad del alumno, ¿no? O el ambiente saludable. Pero si lo que yo estoy poniendo o la manera en cómo lo estoy poniendo en la construcción de normas tiene un enfoque más punitivo o restrictivo, pues ahí esa opción se puede rechazar. Y entonces, aquí obviamente tengo que aprender que el enfoque que tengo que buscar en este tipo de intervenciones, en estos mecanismos de participación, tiene que ser uno que esté enfocado a esto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
¿No? Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente. Dice, derecho fundamental. La participación es un derecho y una herramienta para la prevención. Esto ya lo vimos en la sesión pasada, ¿no? Incluso los alumnos tienen el derecho de participar en la construcción de normas. Ahora, beneficios. Propicia el empoderamiento, aumenta la autoestima, facilita la pertinencia de las acciones de prevención y manejo de riesgos. El indicador de una buena práctica es garantizar la participación amplia, la percepción de riesgo en el entorno educativo. Aquí estamos hablando directamente de lo que es la forma en cómo vamos a involucrar a los estudiantes para que de esa manera podamos, ya sea que ellos se reconozcan o se identifiquen más con esa construcción de normas. Recuerden que no es lo mismo que tú le digas a un alumno, ahí está, estas son las normas y respétalas, a que él mismo participe en la elaboración y la construcción. Recuerden que la participación, pues ahora sí que va de acuerdo a la edad o el nivel de desarrollo en el que se encuentre el alumno. Tal vez esto no se pueda hacer en primeros grados de educación primaria, porque pues todavía son pequeños y todavía como que no logran comprender del todo, pero sí se puede hacer en grados más avanzados, como lo que son ya últimos grados de primaria o de secundaria, en el cual pues ya los alumnos tienen un mayor nivel de comprensión y ellos deben entender que las normas se establecen para garantizar su seguridad. Ahora, presencia permanente, fundamental en acciones formativas, preventivas, manejos de crisis y mecanismos de detección de violencia. El desarrollo de capacidades ayuda a dialogar, expresar emociones y opiniones, escuchar y respetar, tomar decisiones colectivas, organizarse y manejar conflictos pacíficamente. Los espacios de participación son asambleas escolares y de aula, consejos estudiantiles, consultas, buzones escolares, debates, espacios artísticos y deportivos. Ahora, vamos a prestar atención a esta última sección porque obviamente en el examen todo esto que estamos viendo no nos lo van a preguntar de manera directa, pero lo que sí nos pueden plantear es cuál de las siguientes decisiones pedagógicas del maestro están enfocadas a garantizar ambientes escolares seguros. Y aquí puede ser que nos planteen este tipo de opciones, ¿no? Lo que son los debates, lo que es la organización de un consejo estudiantil, lo que es una actividad artística o deportiva, y ahí es donde yo ya puedo establecer esa relación directa, ¿de acuerdo? Cuando yo ya vea que diga, el maestro organizó un torneo de fútbol en el cual los alumnos escogieron un país con eso del mundial, ¿no? Y que pues se les explicaron cuáles son las normas del torneo que se tienen que respetar para poder en participar. O sea, ya puedo ver que esta decisión sí está como que orientada a lo que son el enfoque preventivo que señala el manual, ¿no? Allá no hay un conflicto presente, pero sí hay una acción preventiva que está integrando la participación del alumno en este tipo de espacios, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a esta diapositiva? No, todo claro, gracias. Ok, perfecto. A ver, Las, permítame contestar un las mensajito. dudas Una van a disculpa venir y por ahorita el continuamos. examen. Sí, maestra, le escucho. Las dudas van a venir, pero a la hora del examen. No, 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 no. No, de preferencia que sean antes. Ok, a ver, permítame contestar un mensajito, nada más, así rapidito. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Aquí comunicación asertiva. Ahora, fíjense, aquí es donde entra mucho nuestro perfil profesional. ¿De acuerdo?
aquí es muy importante que nosotros como maestros seamos los primeros que regulemos nuestras emociones, ¿de acuerdo? Y que más que nada aprendamos a dirigirnos a los alumnos de una manera asertiva, siempre con calma, siempre pues estando tranquilos para que de esa forma podamos pues ahora sí que abordar estos problemas. Ahora, aquí hay algo que quiero aclarar. Somos seres humanos, tenemos malos días, a veces nos enojamos, a veces, pues sí es muy complicado, estamos atravesando alguna situación de salud, algún problema familiar. O sea, aquí hay muchos factores que pueden tener influencia en nuestra forma de interactuar, pero aquí hay algo que tenemos que tener muy claro. Nuestro trabajo nos exige que nosotros regulemos este tipo de emociones. Ahora sí que no se vale que porque tú estás atravesando una situación difícil, explotes en contra de los alumnos, porque pues ahí sí nosotros no estamos cumpliendo con lo que es el, pues garantizar ese entorno saludable, ¿no? Y sobre todo aquí algo que tenemos que reconocer, que nuestros alumnos imitan o se dan cuenta de cómo actuamos. Y nosotros no les podemos decir, oye, no grites o no agredas si ellos ven que nosotros lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a tener muy presente esto cuando sean acciones formativas o preventivas. Ahora, primero que nada, la realidad escolar. Las escuelas no están exentas de conflictos internos o externos. De hecho, el conflicto es una parte natural de la interacción social. La enseñanza clave. Es imprescindible enseñar a resolver conflictos pacíficamente y no a evitarlos. Ahora, el rol del docente es organizar espacios de diálogo, promover acuerdos, ayudar a negociar y ceder cuando es necesario, usar el diálogo asertivo. Ahora, esta palabra ceder incluso se puede considerar en nuestras mismas acciones. Por ejemplo, si yo estoy en un conflicto, estoy inmerso en un conflicto con un alumno o con un grupo y se está estableciendo un espacio de diálogo, yo como maestro no puedo imponer una decisión, sino que yo tengo que convencer y para convencer tal vez tengo que ceder ante alguna de las peticiones que están haciendo los alumnos. Claro que esto depende de qué tan factible sea, ¿verdad? Pero sí es necesario que yo con el ejemplo, yo les diga, ok, bueno, está bien, vamos a hacer lo que ustedes están sugiriendo, pero tomen en cuenta que lo vamos a hacer con estas condiciones para que se pueda mantener y garantizar el orden. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una parte clave, porque yo cuando maestro, como maestro, si yo actúo de forma autoritaria, si yo soy impositivo, si yo grito, si yo regaño, si yo no quiero escuchar lo que dice el alumno, pues obviamente, ¿cómo le voy a enseñar cómo le voy a exigir que lo haga? ¿Verdad? Entonces, esa es parte muy importante de la comunicación asertiva. Ahora, la metodología del PNCE, que esto es como que una técnica más que nada de relajación que no solamente nos puede ayudar en el aspecto profesional, sino también en el aspecto personal. Ahora, esta metodología significa, son las siglas de el protocolo ARPA, que es hacer un alto, respirar, pensar y actuar. Hablar y escuchar. Determinar necesidades, proponer soluciones, elegir cuál es la mejor y trazar un plan. Esto es lo que tenemos que hacer cuando hay alguna situación de riesgo o hay algún conflicto dentro de la institución. La comunicación asertiva es un comportamiento que implica habilidades para expresarse adecuadamente, defender derechos y manejar emociones de manera respetuosa. De acuerdo que yo siempre en todo momento, incluso si estoy molesto, estoy enojado con alguno de mis alumnos o con algún compañero o con mi director, directora, pues yo siempre voy a mantener el respeto. ¿De acuerdo? Al momento en el que tú explotas,
gritas, insultas, agredes, ahí tú ya estás rompiendo con lo que es la armonía de la comunidad escolar. Ahora, recomendaciones para adultos. Aprender a escuchar, ayudar a los niños a expresar emociones, hacer contacto visual, tomar en cuenta su opinión, permitir el desacuerdo respetuoso, ser flexibles al cambio de opinión. Ahora, todo esto es algo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos, ahora sí que atendiendo a un alumno. Si, por ejemplo, le estamos hablando y ni siquiera lo estamos viendo o estamos de espaldas y estamos tratando de establecer comunicación, eso no se puede dar. Hay que escuchar también lo que dicen los niños, hay que tomar en cuenta lo que ellos consideran, hay que permitir el desacuerdo respetuoso. Si el niño o la niña te dice, no, maestro, es que yo no quiero o no acepto lo que tú estás diciendo, pero si lo está expresando de una manera respetuosa, pues hay que permitírselo. Si en dado caso, pues ahora sí que está utilizando insultos, agresiones, nos está gritando, pues ahí sí es necesario poner un límite. Pero pues sí es necesario esa flexibilidad para que el alumno entienda que lo que se busca es una solución y no es meter más personas en el conflicto o agravar el conflicto. ¿De acuerdo? Pero sí es muy importante lo que es la actitud que nosotros vamos a tomar ante este tipo de situaciones. Ahora, importancia. La importancia, a ver, me tapa la, a ver, del manejo y regulación de emociones. Ahora, identificar, responderlas a las emociones es clave para resolver situaciones sin violencia. No reprimir. El control no debe implicar ocultamiento, lo que puede generar malestares. Si quiere llorar el alumno, que llore, no pasa nada. El llorar no tiene nada de malo. ¿De acuerdo? El apoyo de adultos, estar atento a sus experiencias, ayudarles a reconocer y expresar emociones con libertad y confianza. Estrategias de regulación, respiración profunda, actividades distractoras, generar pensamientos positivos. La técnica ARPA, que es para, pues ahora sí que detenerte, respirar, pensar y actuar. La reflexión que ayuda a que analicemos nuestras emociones y la de los demás, no solamente la de nosotros, para fortalecer el autoconocimiento, las relaciones y la empatía. Esta palabra está subrayada, está marcada para que ustedes la tomen en cuenta porque esa empatía se tiene que dar por ambos lados. Tenemos que ser empáticos con nuestros estudiantes y tratar de desarrollar esa empatía en ellos. Ahora, llamar la atención, señalar la conducta errónea sin gritar, sin criticar o menospreciar a la persona, preferentemente en privado. Sí, de hecho, esta es una técnica muy efectiva, que cuando un alumno nos reta o nos quiere o está con una actitud agresiva frente a nosotros, en lugar de confrontarlo de manera directa frente a todos sus compañeros, pues hay que pedirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a salir un momento del salón, nos lo llevamos a la dirección, nos lo llevamos a un espacio. También tiene que ser un espacio donde de preferencia haya otro compañero o haya un testigo de lo que le vamos a decir o cómo se lo vamos a decir, pues para que el niño no diga después de que, ay, es que el maestro me sacó del salón y cuando salimos del salón me pegó, porque obviamente, pues ahí sí hay alguna situación de riesgo, ¿no? Pero sí es muy importante que lo retiremos del grupo y hablar con él aparte, en privado, para que de esa manera se pueda buscar una solución, porque hay ocasiones en las cuales la presión social o esas mismas emociones que genera el hecho de estar rodeado de sus compañeros o que sus compañeros lo estén observando, lo hace actuar de forma diferente. Incluso, pues yo he detectado que en muchas ocasiones como que se sienten más así envalentonados cuando están en grupo o cuando están separados, ¿no? Cuando están con el grupo, sí te está retando, te está encarando,
pero cuando ya salimos del salón y estamos hablando frente a frente, como que le baja un poco el tono, porque ya no tiene ese apoyo por parte de los alumnos, ¿no? Entonces eso puede provocar que pues no tenga una mejor disposición a establecer un diálogo. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Muy bien, correcto. Pasamos a la siguiente. Aquí estamos hablando acerca de una educación inclusiva. La participación de los estudiantes y adultos respondiendo a la diversidad de orígenes, intereses y capacidades. Los principios es poner atención a valores inclusivos, apoyar el sentimiento de pertenencia, incrementar la participación, reducir la exclusión y las barreras, vincular la educación a realidades, ver la diferencia como recursos, reconocer la inclusión educativa como parte de una inclusión social. O sea, aquí la inclusión no solamente debe ir en la escuela o en el salón, sino que tiene que ir más allá. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos sean capaces de reconocer que cuando nos topamos con personas que son distintas, que tienen distintas capacidades, orígenes o intereses, en la calle, pues también nosotros tenemos que actuar de una manera inclusiva, ¿de acuerdo? Esto no solamente se tiene que dar bajo la supervisión de un adulto o dentro de un entorno escolar, sino también se puede dar en la calle, en el parque, en una plaza comercial. Cuando yo vea que yo me puedo involucrar en algún tema de inclusión o puedo ayudar o apoyar a alguna persona, ellos pues ahora sí que tengan esa voluntad de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahí es donde entra la parte formativa. Consideraciones, tomar en cuenta diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. No, en esta parte hay que evitar hacer etiquetas, evitar victimizar a las personas, evitar segregar. Es muy importante que cuando hablamos de temas de inclusión, la inclusión tiene que ser desde un enfoque formativo. Ahora, estas acciones es promover la igualdad de género e impulsar el valor de la diversidad, que aquí es entender que pues todas las personas somos distintas y tenemos distintas características. Muy bien, pasamos a la siguiente. Promoción de la igualdad de género y el valor de la diversidad. La igualdad de género significa trabajar por escuelas libres de estereotipos, rechazando actitudes discriminatorias. La sugerencia, comprender el concepto de géneros y roles, impulsar prácticas coeducativas, igualdad de oportunidades, reflexionar sobre interrelaciones libres de estereotipos, utilizar un lenguaje incluyente y no sexista, y favorecer una nueva masculinidad libre de estigmas. El valor de la diversidad, que es promover el respeto a la dignidad humana y el aprecio a la diversidad y la corresponsabilidad. Y actividades que impulsen la formación docente en inclusión, fomentar la autoestima y el sentido de pertenencia, propiciar aprendizajes colaborativos, apoyar con estrategias diferenciadas, promover eventos culturales, identificar y eliminar barreras y dar voz a quienes no la tienen, comprender situaciones familiares e incluir a la población migrante. Ahora, vamos a hablar de un tema un tanto controversial, un tema un poco delicado. Y escuchen muy bien lo que les quiero platicar, porque pues para temas de examen, esta parte sí puede generar un poco de conflicto en nosotros. Cuando hablamos de temas de identidad de género, por ejemplo, nosotros podemos tener nuestra opinión personal. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo. Si un niño llega y te dice, oiga, maestra, yo quiero que me traten como una niña, yo me siento una niña. Yo como maestro tengo que, pues ahora sí que atender esta situación con un enfoque que no promueva esa conducta, pero que tampoco la rechace. ¿De acuerdo? Ahí hay que hablar, pues ahora sí que con mucho respeto, hay que dirigirnos hacia el niño o la niña de una manera, en que él no se sienta agredido o estereotipado o etiquetado,
porque aquí lo que nos habla la normativa es de que nosotros como maestros tenemos que respetar la dignidad humana. O sea, acá tenemos que nuestro trabajo, ojo, nuestro trabajo no es decirle al niño, oye niño, no, tú eres un niño y así te tienes que comportar. No, o sea, eso va más allá de lo que son nuestras funciones. Yo sé que en muchas ocasiones existe un argumento que dice, no, pues es que la escuela es formativa y hay que hacerle entender al niño o la niña. Es que aquí lo que nosotros tenemos que comprender, cómo podemos votar ese argumento de que ese es trabajo de la familia. La familia es la que tiene que dar esa orientación, pero yo como maestro o como maestra no puedo discriminar a un niño o hacerlo sentir de una manera en la cual se siente incómodo o se sienta rechazado, porque al hacerlo, pues ahora sí que no estoy actuando con este enfoque de igualdad de género, ¿de acuerdo? O no estoy abordando este tema de la diversidad. Ahora, mucho ojo, porque yo sé que este tipo de temas son muy, muy delicados porque hay, o sea, la línea es muy delgada entre lo que voy a aceptar o lo que voy a reconocer o lo que voy a tolerar como maestro, pero también yo tengo que tratar de no impulsar este tipo de conductas, ¿de acuerdo? Si yo como el niño o la niña se acerca conmigo y me lo dice, ¿ok? Pero tampoco voy a entrar al salón y le voy a decir a todos, a ver, a partir del día de hoy, por favor, que a Juanito le digan Juanita. Por favor, que todos, porque a ella sí le gusta. Tampoco se trata de eso, ¿de acuerdo? Yo tengo que mantenerme al margen, tengo que respetar, pero tampoco debo de promover. ¿Sale? Si está claro esto que acabo de explicar, ¿hay alguna duda, algún comentario? Yo sé que este es un tema flexible. Mi consejo, mi recomendación es no involucren su perspectiva personal. ¿De acuerdo? Si ustedes están de acuerdo o están en desacuerdo con este tema de la ideología de género, eso para efectos prácticos del examen no importa. O sea, nuestra opinión personal no importa. Tenemos que enfocarnos a lo que es nuestro carácter profesional. ¿Sale? ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? Ok, correcto. Bueno, continuamos entonces. A ver, vamos a ver. Orientación familiar, el rol de la familia. La familia es el grupo social responsable de proteger a sus integrantes y brindar condiciones para su desarrollo. La colaboración entre escuela y familia, la participación familiar en la formación de los hijos mejora los resultados. Las acciones de apoyo, los padres pueden participar, perdón, las familias pueden participar en talleres, pláticas, conferencias, dípticos informativos dirigidos a las familias para fortalecer la comunicación, la comprensión y la corresponsabilidad. El material de apoyo, aquí hay un documento que se llama Familias Educadoras, Manual para Facilitadores de la SEP. También está en la creación de redes de apoyo en la cual pues se van a hacer espacios de aprendizaje entre pares donde se pueden compartir experiencias y estrategias de crianza positiva. Los temas adicionales son la prevención de las adicciones, el acoso escolar y la violencia escolar a través del PNC, el Plan Escolar de Convivencia Escolar. Ahora, el Plan Nacional, perdón, de Convivencia Escolar. Ahora, aquí en este tema de las familias, se tiene que entender que la familia debe de apoyar en este tipo de situaciones. No se vale decir, no, pues ¿saben qué? Yo le mando a mi hijo y véanle cómo le hacen, ¿de acuerdo? Porque incluso, pues las leyes establecen sanciones para aquellos padres o familias que no están cumpliendo con su responsabilidad. Si la escuela en algún momento requiere del apoyo de estas familias, parte de su obligación o función es acudir a la escuela. No, no hay pretexto, no hay justificación. Yo sé que en muchas ocasiones, en la actualidad, la mayoría de las familias, los integrantes están ocupados, trabajan, pero cuando se trata de temas
de seguridad o de situaciones que se tienen que atender, ahí es muy importante que sí se involucren. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, la acciones preventivas para la familia y la escuela. La preparación para la escuela y la familia es mostrar afecto y retroalimentación positiva, asegurar alimentos nutritivos e higiene, fomentar el autocuidado, leer y firmar las normas escolares, mantener comunicación constante con la escuela, revisar mochilas respetuosamente con previo acuerdo para asegurar que solo lleven lo necesario y evitar objetos prohibidos. Los ejemplos de objetos prohibidos son armas de fuego o blancas, reales o de juguete, objetos punzocortantes, sustancias tóxicas, medicamentos no recetados, explosivos o artefactos para consumir sustancias, herramientas no autorizadas o cualquier objeto que implique un riesgo o esté prohibido. ¿De acuerdo? Ahora, presten mucha atención a esto de los juguetes, porque así en la escuela, sobre todo en pues niveles iniciales, como que los niños son muy, como que están muy expuestos a que lleven, que si las pistolas de juguete, que si los cuchillos de juguete que vienen de regalo de Navidad o de cumpleaños. Entonces, aquí hay que aclararle a la familia que ese tipo de objetos no deben estar presentes dentro de la comunidad escolar. Ahorita vamos a ver el protocolo de atención, porque incluso el protocolo señala de que cualquier arma, ya sea real o de juguete, se tiene que manejar de la misma manera. ¿Sale? Ok. Ahora, para la familia es necesario recibir información y capacitación de la escuela para atender recomendaciones que eviten conductas de riesgo. Recomendaciones clave para los padres. Dedicar tiempo para hablar con hijos, ya sea preocupaciones, emociones, necesidades o aspiraciones. Realizar actividades familiares, elegir un buen lugar para conversar, tomar en serio lo que comentan, buscar ayuda profesional si es necesario. Aquí están los números de atención de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Supervisar comportamientos y pertenencias, evitar gritos, castigos corporales, mantener la calma en conflictos, comunicarse frecuentemente con la escuela y establecer reglas, límites claros en cuestión del uso de la tecnología y también participar en las actividades escolares. Ahora, mucho ojo, todo esto es responsabilidad de la familia. Ahora, sabemos que en muchas familias todo esto que se acaba de describir no se hace. Entonces, ¿qué sucede? Que una acción preventiva que tiene la escuela, pues es organizar algún taller, este, alguna plática en donde a las familias se les hable acerca de la importancia de estas acciones dentro de la comunidad escolar y cómo todo esto puede favorecer el aprendizaje de sus hijos, ¿de acuerdo? Ahora, este tipo de acciones se pueden condicionar porque es parte de la responsabilidad de las familias el involucrarse en la educación de sus hijos. Eso está dentro del marco legal, ¿de acuerdo? Ellos no pueden utilizar el argumento de que, ay, no, pues es que la escuela es la que tiene que educar a mis hijos. No, o sea, la escuela es formativa, pero las bases de la educación vienen de casa. Muy bien. Prevención e ingreso de detección de objetos prohibidos. Eso es lo que se tiene que hacer antes. Ahora, primero que nada es homologar el procedimiento para evitar la introducción de objetos o sustancias que pongan en riesgo a la comunidad escolar. O sea que se tiene que aplicar de la misma manera para todos y de preferencia en todas las instituciones educativas. La participación es esencial. Contar con la participación de padres, tutores, estudiantes y asociación de padres como parte del Consejo de Participación Social. Cuando se trata de este tipo de temas, no se puede aislar a la familia de las acciones que va a implementar la escuela. Si se va a establecer un protocolo para revisar mochilas al momento de ingresar a la escuela, tienen que estar presentes las familias, ¿de acuerdo?
La revisión de mochilas es algo que se puede hacer, a diferencia de lo que muchos maestros creen de que no, no, eso está prohibido. No, no está prohibido. Se puede hacer, pero se puede hacer bajo ciertas condiciones. Tiene que tener primero que nada un enfoque formativo, no solo como última alternativa escolar, sino con una medida en que señale que es por seguridad del alumno. No hay que esperar a que en nuestra escuela alguien lleve una arma o alguien lleve drogas para ya poder hacerlo, sino que se puede hacer, pero también tiene que haber un consenso por parte de los padres. Los padres tienen que estar convencidos de que todo eso es parte de un proceso que garantiza la seguridad de sus hijos. Si hay algún padre de familia que dice, no, es que yo no estoy de acuerdo porque están violando la seguridad, la privacidad de mi hijo y lo están violentando. Ok, ¿por qué no lo quiere hacer? O sea, si gusta, usted puede venir a la escuela y usted puede revisar la mochila para que vea que nadie se está metiendo las manos en los objetos personales de su hijo. ¿De acuerdo? Ahora, esta es una parte de labor de convencimiento por parte de la institución. El procedimiento previo debe de respetar la intimidad y la privacidad. La implementación tiene que ser por parte de la familia y la autoridad educativa. La votación de un comité de vigilancia, participación voluntaria con una explicación previa y elaborar una lista detallada de objetos a evitar esto en el catálogo federal de objetos prohibidos. Comunicar claramente el procedimiento y consecuencias a acordar cuando se realice este espacio. Tiene que ser un espacio de revisión y de privacidad, notificar a las instancias locales y manejar de forma confidencial los datos. Ahorita, más adelante, vamos a ver cuál es el protocolo en caso de descubrir qué hacer cuando se detecta un objeto prohibido en la escuela. Ahora, durante la presentación del contenido de las mochilas debe ser por todos los miembros de la comunidad sin excepción, con la participación de al menos dos personas que sean familiares de parte de la comunidad escolar. La revisión no corporal está prohibida. Ahora sí que esto está prohibido. Por ningún motivo se debe tocar al alumno o se le debe de revisar. ¿De acuerdo? Mucho menos se tiene que decirle, oye, ¿sabes qué? Pasa a la oficina del director y ahí vamos a ver qué tienes ahí dentro de tu pantalón o debajo de tu falda. No, eso por ningún motivo se tiene que dar. ¿De acuerdo? El hallazgo de un objeto no peligroso inminente se tiene que colocar en una bolsa, identificar el nombre del poseedor y resguardar hasta la salida para informar a los padres o tutores. Esto puede ser, no sé, unas tijeras, un cúter, algo que se puede justificar, digamos que no, pues es que es para que yo haga mi tarea. Ok, pero digamos que es algo que puede generar cierto riesgo, ¿no? Ahora, puede ser, por ejemplo, cigarros. Los cigarros no son un objeto peligroso, pero que sí es un objeto prohibido. El hallazgo de un objeto peligroso, un arma, aquí es importante no tocar el objeto, hay que asegurar la mochila sin poner en riesgo a la persona, colocar la mochila en un contenedor y no manipular el contenido. Ahora, ojo, ante la duda de que si es un arma de juguete o un arma real, siempre se va a manejar como si fuera real, ¿de acuerdo? Sin tocarlo. Si el alumno te dice, no, maestro, sáquelo para que lo vea, es un juguete, es un arma de balas de goma ¿cómo se le llama? De balinas, no, es un arma, ¿de acuerdo? Y se va a manejar como si fuera real. El procedimiento ante objetos peligrosos tiene que estar acompañado del director o supervisor, levantar un acta de hechos describiendo la situación sin juicios, incluyendo los datos del portador y de la familia. Resguardar los documentos en un sobre cerrado dirigido al portador, al portador a dirección para disminuir el riesgo y si es un estudiante, asignarle alguna actividad académica, notificarle a los padres y autoridades competentes sin generar un pánico. Si se descubre que hay un arma, no hay que decir, ay, cuidado, trajo una pistola o trajo un cuchillo. O sea, no hay que alarmar. Es así como que ya lo vimos.
O por ejemplo, se puede dar el caso en el que te digan los alumnos, maestro, fíjense que ya vimos que Pedrito trajo un punzón o trajo una pistola. Inmediatamente voy con Pedrito, allá agarro la mochila de Pedrito sin abrirla, la llevo a la dirección y me comunico directamente con los papás para que de esa manera se pueda atender el caso. ¿De acuerdo? Se pueda ya sea describir si se comprueba que efectivamente Pedrito está llevando un objeto peligroso, pues ahí hay que comunicarlo directamente con las autoridades, porque no se vale decirle a los papás, ay, pues lléveselo y vamos a dejarlo hasta aquí. No, ahí hay que notificarlo, porque hasta incluso, pues los papás están cometiendo un acto de omisión al permitir que su hijo lleve este tipo de objetos o esté en contacto con ellos. Muy bien. Ahora, después, los objetos no peligrosos se comunica únicamente a las familias para informar y establecer acuerdos. Si es un objeto peligroso, hay que entregarlo a la autoridad, ¿de acuerdo? Y se tiene que colaborar con las procuradurías de defensa del menor y dar seguimiento a lo que es el caso, tratando de no vulnerar los derechos de los estudiantes. Ahora, si el portador es personal, se procede conforme a la normativa aplicable para servidores públicos. O sea, si el maestro, el intendente, el director o directora o un secretario o secretaria está llevando a la escuela una pistola o algo por el estilo, ahí pues hay que proceder legalmente, porque eso es algo que no se debe de permitir. Muy bien. Ahora, ¿hay alguna duda con respecto al manejo de objetos prohibidos? Yo tuve una situación en la escuela. Bueno, quería comentarlo, ¿no? Porque estoy dudosa entre que si era o no era. Un niño tenía las pastillas de Tic Tac que estaba repartiendo a sus compañeros, pero como que con una actitud sospechosa, ¿no? Y lo que me llamó la atención era que pues el Tic Tac normalmente vienen en, no sé, blancos, rojos, esas eran azules, entonces yo nunca las había visto. Lo que hice pues fue eso, ¿no? Llevar al alumno junto con el objeto pues a la dirección y ya pues la directora se encargó de preguntarle, ¿no? Mi duda es si esa, ¿no? De si era o no un tipo de droga, porque un alumno pues la probó, pero la escupió. No sé por Ok, lo mismo de si era menta o si era pues algún otro tipo de sustancia, ¿no? Ahí estoy involucrando pues a otros. Pero al hacerlo así como que de una manera escondida fue lo que me llamó la atención. claro. Y pues, ajá. Entonces, pues sí, ya la directora le dijo, llamó a los padres y lo que no se hizo fue llamar a autoridades. Entonces, ahí sí no sé hasta dónde nos compete, ¿no? Esa situación. Ok, Porque pues yo no puedo saber si eso no es, ¿no? Una droga. claro. Ujú. Claro, tampoco lo vamos a probar, ¿verdad? Para Sí, poder. o sea, oler o algo así, entonces sí, no. Pues fue eso, ¿no? De alguna forma siento que el protocolo, pues de alguna forma se hizo, pero pues no sé hasta dónde concluye, ¿no? O hasta dónde es nuestra participación en ese aspecto. Muy bien, correcto. Ahora, aquí es donde entra la parte del criterio, ¿no? Que el criterio que vamos a utilizar para el examen y el criterio para la realidad. Para la realidad, yo siento que actuaron bien, ¿de acuerdo? Actuaron bien porque al final de cuentas, si en dado caso no es droga, pues ahí sí los papás se pueden enojar porque decir que se le está levantando falsos al alumno y que se está exponiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no es, todo bien. Ahora, para efectos prácticos del examen y lo que dice el protocolo, sí se tenía que comunicar a las autoridades, porque las autoridades son las que van a determinar si realmente el objeto que se está introduciendo en el plantel es peligroso o no. Recuerden que ante la duda de si es o no es, siempre nosotros tenemos que actuar como si lo fuera, como si lo fuera. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que determinar. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos
este criterio de que, lo voy a manejar de forma interna, podemos caer en un acto de omisión, ¿de acuerdo? Porque vamos a imaginarnos de que el alumno sí llevó droga y sí se le estaba repartiendo a los alumnos. Si los otros papás se enteran y la escuela no actuó conforme al protocolo, pues ahí sí los papás pueden denunciar. ¿Por qué? Porque la escuela está cayendo en un acto de encubrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, legalmente y de acuerdo a lo que dice el manual, sí se debe de manejar como si fuera droga. Sí. ¿Alguna duda, algún comentario, maestra? No, gracias, sí, hasta ahí era esa mi duda, porque pues en realidad no sabemos qué era el contenido. O sea, yo puedo decir sí eran mentas, pero pues no, hasta ahí se quedó. Sí se habló con los papás y ellos pues lo tomaron como que ay, era un dulce, ¿no? Pero Claro. pues hasta ahí quedó. Entonces sí, pues ese punto nos faltó, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, efectivamente. eh, Sí, lo que pasa es que es mejor quedar como alarmistas, ¿no? Es mejor como que venga un oficial o que venga un agente y pues se sí. le entrega el objeto y ya cuando se le entrega, ellos te digan, oigan, pues no, sí son dulces, a que sí sea droga y que algún papá o que algún niño se intoxique. Ahí sí Claro, las consecuencias serían peores, ¿de acuerdo? Es mejor quedar claro. como que, ay, exageraron, sí era dulce, Ok, a que pase algo que sí involucre un problema más grave. ¿Sale? claro, gracias. Sí, muy bueno, muy bien. Entonces continuamos. Ahora pasamos a la siguiente. La siguiente nos habla acerca de las cuestiones de riesgo ante la cercanía del plantel. Si, por ejemplo, se llega a escuchar que hay una persona enfrente de la escuela que está amenazando con un arma durante la jornada escolar, siempre hay que mantener la calma. Ahora, ojo, esto de mantener la calma, ustedes pueden ser que lo vean como, puede ser que se los presenten como ese tipo de reactivos que son de ordenamiento. Mantener la calma siempre es el paso número uno, ¿de acuerdo? Siempre es el paso número uno. ¿Por qué? Porque esa calma es la que nosotros nos va a mantener, ahora sí que con las capacidades para poder actuar. Ahora, el segundo paso es estudiantes boca abajo, aunque no haya disparos, lejos de puertas y ventanas, en silencio, ayudar a los estudiantes que tengan discapacidad, permanecer en el aula, cerrar las puertas, las ventanas, poner ahí alguna silla para que la persona no pueda entrar. Si es posible verificar que esté totalmente cerrado. Ahora, que todos estén adentro, no permitir la entrada con precaución a los que estén afuera. Dice, pero permitir la entrada con precaución a los que estén afuera. Por ejemplo, si pasa un alumno y te dice, déjeme entrar. O sea, checan ya que no haya riesgo y que pase al salón. ¿De acuerdo? Nada de que no puedes entrar, no puedes entrar, porque si le pasa algo a ese alumno, también es nuestra responsabilidad. Aunque no sea de nuestro grupo, ¿eh? Aunque no sea de nuestro grupo, hay que darle acceso. Evitar que los estudiantes se asomen o graben. Y después de hacer todo eso, hay que llamar al 911 e informar a las autoridades. Hay que darle la descripción del portador, decir, tiene una playera negra o tiene una gorra o lleva lentes. Ahora, identificar al portador, no violentar o aislar al portador. Si hay personal capacitado, asegurar el arma si es entregada, no tocar, contactar a los padres para que ellos estén enterados de la situación y si en dado caso el portador es un estudiante, facilitar la labor de servicios de emergencia a la policía, verificar que no haya heridos, solicitar atención médica en caso de ser necesario. Si alguien tiene algún ataque de pánico o de ansiedad, hay que llamar a la asistencia médica y notificar a los padres, a las familias, una vez controlada la situación, sin causar pánico y realizar simulacros periódicamente para que, pues, cuando suceda este tipo de acciones, pues los alumnos sepan cómo actuar en orden. ¿De acuerdo? Estos son los pasos que se deben de seguir cuando
hay alguna situación de riesgo cerca del plantel escolar. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que los pasos, primero que nada, se está garantizando la seguridad de los alumnos. ¿De acuerdo? Que esa es una parte clave. Ya después de garantizar la seguridad de los alumnos, es que nosotros le notificamos a las autoridades y a los padres de familia. ¿De acuerdo? Pero primero que nada, la seguridad del alumno es primordial. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este protocolo? Bueno, ahora, ojo, el protocolo es muy parecido a cuando ya se están dando los disparos, ¿de acuerdo? Cuando se están dando los disparos, si por ejemplo nosotros no tenemos a la vista al portador y escuchamos el sonido, actuamos de la misma manera. Mantenemos la calma, todos boca abajo, lejos de puertas. Ahora sí que verificar que todos estén adentro. Ahora, evacuar el área cuando ya no haya riesgo, cuando ya veamos que ya llegaron las autoridades, ya estén la situación está bajo control, podemos evacuar, pero hay que evitar que los alumnos estén saliendo del salón o estén corriendo porque eso puede evitar mayor caos. ¿De acuerdo? Y ya después de todo eso, hablar a las autoridades cuando ya hayamos garantizado la seguridad del alumno. Hablar a los estudiantes con una voz tranquila, pero segura para mantener la calma, no permitir la salida del salón sin autorización y realizar simulacros periódicamente. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, el protocolo es igual a que si ya se disparó o no se haya disparado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿aquí hay alguna duda con respecto a este protocolo? No, todo claro. Todo claro. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si nos damos cuenta, cuando no hay disparos, pero se sabe que hay alguien más cerca, alguien cerca que tiene un arma, ahí nosotros pues tenemos, pues ahora sí que esa oportunidad de actuar con más tranquilidad y que hayan mayores medidas de prevención. Cuando ya son disparos, pues ahora sí que la acción tiene que ser un poco más rápida, ¿de acuerdo? Tiene que ser ahora sí que un poco más corto el protocolo y todos al suelo, lejos de ventanas. Si tengo chance, cierro, porque ya hay disparos y recuerden que esos disparos, pues no sabemos si pueden estar dirigidos hacia donde nosotros estamos, entonces nosotros ahora sí que no podemos actuar con más cautela, no tiene que ser más rápida nuestra intervención. Ahora, protocolo de ingreso y salida de la escuela. Todo el personal y docente tiene que portar una credencial con fotografía. Los horarios, las familias deben de respetar los horarios, llegando incluso 10 minutos antes a recoger a sus hijos. El comité de vigilancia tiene que estar conformado de familias, autoridades educativas para garantizar e instalar un comité para colaborar al momento de la entrada y salida. En la entrada, la familia debe permanecer con los estudiantes hasta que la puerta abra y hablar con ellos sobre respetar los horarios y actividades. La salida de los estudiantes deben esperar adentro y no irse con personas no autorizadas. Se recomienda la salida escalonada por grados para evitar el aglomeramiento, ¿no? O sea, no es así de que, a ver, todos a las 12 del día fuera de la escuela, no, sino que puede ser cada 5 minutos, ¿no? Yo, no sé, empezamos a las 11:30 con los primeros grados, después 11:35, 11:40 pasamos a los segundos, o puede ser, por ejemplo, de 11:30 primero y segundo, o sea, de tal manera que los maestros, los docentes puedan llevar un control de ver que los alumnos salgan de la escuela y ver con quién se están yendo, ¿de acuerdo? Para que de esa manera haya una mayor supervisión y seguridad, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a este protocolo? Muy bien. Ahora, acá continuamos con el ingreso y salida. El control visual es no dejar a salir estudiantes sin control visual de quien los recoge. El monitoreo del comité de vigilancia es observar desde afuera que los estudiantes estén
es que los estudiantes sean recogidos por personas acreditadas y reportar situaciones anómalas. Si yo estoy viendo que mi alumno o mi alumna se está yendo con una persona que no es su papá, su mamá, su abuelito, su hermano o quien normalmente lo recoge, hay que preguntar quién es esa persona, qué relación tiene con esta persona, y si vemos que es un desconocido, hay que comunicarnos con las familias para que las familias ahora sí que garanticen que estas personas están siendo autorizadas. La notificación de padres es avisar a la dirección con anticipación si hay complicaciones para recoger a su hijo, y si otra persona autorizada lo hará, esta persona debe identificarse plenamente, tiene que mostrar una identificación que obviamente garantice, y de preferencia que sean mayores de edad. No se vale decir, no, pues es que mi hijo se va a ir, lo va a pasar a buscar a su hermano que está en la secundaria, porque pues obviamente los dos son menores de edad y ambos requieren de protección. Ahora, el espacio de espera, el comité de vigilancia tiene que garantizar un espacio dentro de la escuela en el cual los alumnos pueden esperar hasta que se pasen a recogerlo. Esta participación tiene que ser voluntaria, ¿de acuerdo? Por parte de las familias tienen que decir, no, pues yo de manera voluntaria voy a estar acá para pues vigilar que todos los alumnos estén protegidos. Ahora, los estudiantes mayores de 9 años autorizados portar credencial, y se sugiere que lleven un silbato de emergencia. Las restricciones para la entrega: no entregar estudiantes a personas sin credencial, acreditadas, menores de edad, alcoholizados o drogados. El incumplimiento reiterado. Este incumplimiento, los padres o las familias que no recojan a los estudiantes a tiempo deben ser notificados ante el DIF o la Procuraduría de la Defensa del Menor por negligencia. El ingreso de personas ajenas tiene que ser con previa cita, citatorio, designando un responsable. La salida anticipada tiene que ser con solicitud previa de las familias aprobadas por la dirección. Si te dicen, necesito pasar a buscar a mi hijo, a mi hija a las 10 de la mañana porque tiene cita médica o porque tenemos cita en el juzgado o algo por el estilo, tiene que ser notificado con anticipación. Y no se vale decir, oiga, le mandé un Uber a mi hijo, puede ver que se suba. No, por ningún motivo se puede aceptar ese tipo de condiciones. ¿Sale? Cambios de horario o eventualidades, se le debe informar a las familias para que con anticipación puedan pasar a recogerlos. Ahora, la importancia del manejo de crisis y recuperación. A ver, vamos a ver cuántas diapositivas nos quedan para ver si cuánto tiempo nos vamos a extender, porque ya son las 10 de la mañana. Por respeto a ustedes y a sus horarios de actividades, vamos a ver cuántas diapositivas nos quedan. Ok, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diapositivas, 9 diapositivas. No, nos quedan como 10 diapositivas. Este, calculo que podemos extendernos unos 15 minutos más. ¿Están de acuerdo o prefieren que terminemos aquí y continuemos en la siguiente sesión? Continuamos en la siguiente sesión mejor. Ok, Sí, yo igual estoy de acuerdo en la siguiente sesión. en la siguiente sesión. Bueno, muy bien. Información, estoy tomando nota si es demasiada información. Sí, ok, también para irnos con calma, Con más ¿va? calma. Exactamente, con más calma la siguiente semana. Muy bien, correcto, perfecto. Entonces, les agradezco mucho su atención. Hoy no va a haber instrumento porque no hemos terminado de ver el tema. Entonces, ya cuando la siguiente sesión retomemos el tema, ya podemos ya presentar el instrumento y hacer la retroalimentación ese mismo día. ¿Sale? Bueno, pues por mi parte es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario antes de despedirnos. ¿No? Ok, ahora este tema es importante no solamente por cuestiones del examen, también podemos ver que hay bastante información práctica que podemos implementar en la escuela, entonces sí vale la pena abordarlo con calma, ¿de acuerdo? Bueno, pues por mi parte es todo por el día de hoy, que tengan un excelente fin de semana, les agradezco su participación y que tengan un buen día. Alberta. Igualmente. Gracias. Gracias, que tengan un Hasta buen luego. día.
Buen día. Buen día. Antes de que Sí, me retire, este, maestro, ¿usted nos recomienda que sí tomemos notas sobre los artículos? O sea, que sí tratemos de memorizar qué artículo se refiere a determinada condición. pues más que tomar nota es identificar el contenido. Le comentaba que un compañero me dijo que sí preguntaron acerca del artículo número 4. Entonces, como que tanto de aprenderse todos de memoria, la realidad es que no. Pero sí, aquellos que son Viendo. principales, que hablen acerca de Ajá. temas de inclusión, ahí sí como que tomar en cuenta cuáles son los artículos que abordan esos temas. Sí, lo que veo muy puntual, que en el material que nos diste aparecen pues algunos artículos, ¿no? Pero pues no son tantos. Porque me acuerdo que cuando leía yo documentos decía, chispas, artículo tal, sección tal, y no sé qué tanta cosa. Sí, Pero sí recuerdo que cuando he presentado, sí me preguntan acerca de artículos. Me acuerdo de una pregunta hace creo que como 2 años, algo del Consejo Técnico Escolar y decía algo de artículo, no sé qué cosa. sí, de Digo, los Dios acuerdos, mío, ¿no? ajá. Y digo, Claro. chispa, yo no me lo sé. Pero aquí sí veo que sí tienes puesto parte de información de los artículos, pero yo no sé si tendríamos que ahondar un poquito más acerca de esa parte. ¿Será que no? Sí, sí, más que nada, no tanto memorístico, sino es más de comprensión. Y también identificar los principales, eso sí, los principales de hecho, Sí, en sí, el material, ahí sí les puse los principales que hay que sí, sí lo conocer. vi. Es lo que estoy revisando ahorita. Pues me puse a ojear y veo que hasta el final y todo está excelente. Pero sí hay bastante información que tenemos que, bueno, estamos en tiempo, ¿no? De Claro. analizar y para que no se nos, no a la mera hora quiere uno estudiar todo y es imposible. Y Ándale. revolvemos toda la información. Exactamente. Todavía tenemos 2 meses, entonces tenemos chance de repasarlo y también con los instrumentos podemos irlo repasando. Muy bien. Está bien, Gracias. maestra. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, no, el lunes. Sí, el lunes. Nos vemos. Está